Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En el capítulo de hoy analizaremos los aportes de las tecnologías inmersivas en procesos educativos y de training, algunos proyectos pedagógicos XR y estrategias para mantenerse actualizado como creador y docente en este ecosistema tan cambiante. Comencemos. Buenos días, Yai. Buenos días, Jimena. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí un poco con la voz tocada, porque así resfriada. Pero no se nota nada. No se nota mucho, bueno. Pido disculpas si tengo momentos un poco extraños el día de hoy. Además, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el tema de la educación con tecnologías inmersivas. Y hemos traído también expertos que hablan testimonios del tema, sobre diferentes aspectos. Y cuéntame, ¿a quiénes has traído tú? Bueno, voy a contar primero cuál es la primera persona que voy a presentar, que es Elena Ortiz. Ella es licenciada en Marketing y Gestión Comercial, con másters en Marketing Financiero, Marketing Digital y Educación, con más de 25 años de experiencia. Y además es cofundadora de Techer Team, que es una empresa consultora y desarrolladora de experiencias XR y en el metaverso. Muchos de los proyectos de Elena han girado en torno precisamente a la parte de educación y training. Y bueno, haciendo un poco de investigación y finalmente entrevistándola, le pregunté sobre cuáles eran los procesos, los aportes al proceso educativo que tienen las tecnologías XR. Y este es como el primer punto que tocaremos el día de hoy. Entonces, vamos a escuchar primero un audio que es la respuesta de Elena cuando le pregunté cuáles eran estos aportes. Y el primer concepto que ella toca es el de learning by doing. Vamos a escucharla. Pero para mí lo que realmente aporta son básicamente dos aspectos. El primero es el aprendizaje práctico, el learning by doing o el hands-on que dicen en inglés, y que es un aprendizaje muy interesante porque se desarrolla reforzando la memoria espacial, es decir, que aprendes rápidamente complementando la memoria visual, la memoria muscular y el entorno contextual. Por eso se dice que es un aprendizaje mucho más profundo. Y de hecho, así lo demuestra un estudio de la Universidad de Warwick, donde comparaba el aprendizaje basado en libros, en vídeo y en XR. Y los porcentajes de éxito en XR, en este caso realidad virtual, tanto de comprensión como de memoria como de motivación, eran muchísimo más superiores. Por lo tanto, ese aspecto de aprendizaje práctico es fundamental. Bueno, ella hablaba de dos aportes, ¿no? Entonces, el segundo aporte que comentaba, después de explicar lo que era el learning by doing, era la posibilidad de poder generar situaciones que normalmente en la vida real son complejas de generar a modo de simulacro, ¿no? A modo de simulación. Entonces es muy interesante porque, digamos, entre estos dos tipos de procesos, ¿no? Se genera una experiencia súper completa cuando utilizamos las tecnologías XR, porque no solamente estamos brindando la posibilidad de que el usuario haga, y sobre todo el usuario que tiene una memoria visual pueda fijar más los contenidos, sino que también pueda enfrentarse a situaciones que son muy factibles en el tipo de trabajo que tenga o en el tipo, si es, por ejemplo, la parte educativa, el tipo de contenido al que se va a enfrentar, pero que digamos que en la vida real es muy difícil de recrear esa situación específica, ¿no? Y muy de la mano de esto, yo también le hice esa misma pregunta a otra persona que es Jorge Esteban Blaine. Voy a presentar primero a Jorge. Él es un profesional con más de 6 años en la enseñanza de las narrativas inmersivas. Es cofundador y director creativo en el grupo de teatro inmersivo La Cuarta Pared UR y es coordinador académico y mentor de la Virtual Voyager Academy, que ahora está precisamente dando un curso muy importante sobre el metaverso y sobre, está iniciando un montón de gente en lo que es la comprensión del metaverso y las narrativas inmersivas. Entonces esto fue lo que Jorge me contó sobre cuál cree él que es uno de los aportes de estas tecnologías a la educación. Bueno, pues sobre todo situacional, es decir, hacerte vivir situaciones ficcionadas, roleplays, que sea más difícil crear, digamos, en la propia realidad.
Claro, un poco o sea, está muy de la mano con lo que decía también Elena, ¿no? Esta posibilidad de que tú te pongas en el papel de otra persona en el mundo virtual, puedas incluso estar, lo que también hemos hablado en otros capítulos, Sí, ¿no? de hecho recrear entornos del pasado, por ejemplo, y que tú puedas estar allí viviéndolo. Claro, de hecho es un poco aquello que hemos hablado en el capítulo de narrativas XR, ¿no? Sí. El hecho de que, y de interacciones, el hecho de que utilices todas las partes de tu cuerpo, tanto la mirada, tu posición espacial, Sí. el movimiento de tus brazos, todo eso hace que tu cuerpo, que tú mismo estés integrado en una narrativa y en una inmersión que a la hora de llevarlo al terreno educativo te impregna más. Sí. Es decir, tocas más emociones, tocas más sensaciones, y eso hace que el aprendizaje tenga mucho más de aporte que en una educación más tradicional. Totalmente. Y luego hay otro tipo de ventajas, por ejemplo, que también comentaban, esto tanto Jorge como Elena en algún momento me lo comentaron. Una de ellas era la repetición, ¿no? El hecho de que puedes probar una y otra vez un mismo proceso, lo cual te va a ayudar a fijarlo de una mejor manera, con la particularidad de que el proceso va a tener siempre las mismas características, ¿no? En la experiencia VR podemos controlar muy bien los factores que van a afectar el desarrollo de una acción, el desarrollo de un proceso. Entonces siempre el usuario va a tener la posibilidad de recrear, digamos, este mismo proceso y por lo tanto fijarlo también muy bien. Y por otro lado, la posibilidad que tienes de cambiar de perspectiva con facilidad. Si de repente estás presenciando una situación donde hay distintos puntos de vista, se puede dar en una situación, por ejemplo, si recreamos una escena bélica, si recreamos una escena donde hay una discusión entre dos personajes y a ti te toca interpretar a uno de ellos o te toca estar en el bando de uno de ellos, eso también te permite entender muy bien la posición que tuvo ese personaje, por ejemplo, en la historia, o la posición que tuvo esa civilización particular en un momento dado. Si, por ejemplo, también trabajamos la parte más psicológica, podemos también posicionarnos frente a un personaje que tiene unas características psicológicas determinadas, o nosotros tener que desempeñar ese rol. Entonces, de alguna manera, este embodiment, ¿no? de personajes o de situaciones también nos ayuda a entender mucho mejor cómo funcionan estos hechos o estos conceptos. Luego, otro aporte que comentaba Elena es el de la deslocalización, que es una grandísima ventaja. Podemos estar en un mundo virtual, cada uno conectado desde su casa, con sus gafas de realidad virtual, y compartir entornos. Y esto es fantástico, sobre todo si tienes trabajadores que están haciendo training en distintas partes del mundo y tienen que colaborar, o que se tienen que preparar para un proyecto en el futuro en el que van a tener que encontrarse físicamente. Incluso si hay dos centros educativos que quieren colaborar para enseñar una materia, para poder enseñar un proyecto, una clase en Islandia que quiere enseñarle un proyecto a otra clase en Ecuador, ¿no? Sí, también es interesante porque, de hecho, bueno, en uno de las empresas a las que yo estaba se realizaban proyectos educativos para universidades de medicina. Uh-huh. Y también el hecho de también involucrarte dentro de una inmersión de sustancias. Imagínate que estás mirando las células o estás mirando procesos del interior del cuerpo. Esa recreación no la puedes hacer físicamente. Exacto. O la haces con cadáveres o la haces con organismos vivos diseccionándolos, pero imagínate que te puedes meter dentro de las células en ese entorno, ¿no? Entonces sí hicimos varios ejercicios, varios proyectos sobre eso, ¿no? Lo hacíamos en vídeo, pero bueno, también se puede extrapolar perfectamente al VR. Perfectamente. Y claro, esto es lo que dices, ¿no? Puedes estar dentro, la posibilidad de estar dentro de una célula, pero entonces, después, ¿qué pasa si además tú tienes una corporeidad en ese momento, ¿no? Y tú desde esa corporeidad puedes interactuar con esos elementos que, bueno, en la vida, en el mundo físico jamás podrías hacerlo. Entonces, esto me lleva a algo que comenta Jorge, que tiene que ver con las ventajas de utilizar avatares dentro de estas experiencias. Vamos a escucharlo. En mundos inmersivos y en cualquier tipo de mundo virtual en el cual tienes tu avatar, el hecho de que utilices un avatar ya hace que te permita cambiar el chip y comportarte de una manera distinta, ¿vale? Más acorde a la situación o al momento o a lo que el educador pretenda. Entonces, chicos que son tímidos, chicos que no están, bueno,
o que les cuesta más integrarse con el entorno, les cuesta más participar, les cuesta tal, en cualquiera de estos mundos con un avatar, ese avatar, esa máscara, puede ayudarte a esconderte y a sacar una serie de maneras de ser o de comportamientos o de aprendizaje que puede ser muy, muy interesante. Incluso alumnos que a lo mejor no participan en clase, si la clase se da con avatares, a lo mejor por el mero hecho de tener ese avatar, de lucir ese avatar o de sentirse protegido, a lo mejor van a participar más o van a tener otro tipo de rol más activo, ¿no? Esto yo lo conecto mucho con lo que hablábamos en el capítulo de identidad virtual. Totalmente. ¿No? Y también me resulta interesante porque esto se hace mucho en el teatro. A mí me ha pasado, por ejemplo, que bueno, cuando era muy chiquilla hacía algunas obras de teatro, algo muy light, pero el hecho de disfrazarte hace que te metas más en el papel. Totalmente. ¿Sabes? O sea, estás ensayando y tal, y estás viendo cómo interactúas y te estás leyendo tu guión, lo estás practicando con tus compañeros de actores o lo que sea, pero cuando estás en escena con el traje, te lo crees. Te lo crees de verdad. Sí. Ahí es cuando dices, no, es que ahora sí que puedo sacar mi lado más activo, o bueno, en este caso, poder expresar emociones de otra manera porque estás totalmente metido en el personaje, ¿no? Sí. Te sientes además una suerte como de protección, porque por un momento, por un tiempo limitado, tienes la posibilidad de hacer ciertas cosas que no harías tú en el mundo físico porque tienes la excusa o la protección de esa identidad por tiempo limitado, ¿no? Sí. Y esto me parece muy interesante, sobre todo porque muchas veces en lo que él comenta, ¿no? En las aulas de clase, hay muchos alumnos que son tímidos, no se atreven de repente a preguntar muchas veces, no se atreven si el profesor necesita mostrar un ejemplo y llama a la pizarra a alguien, es difícil hay mucha gente que es difícil que lo haga o que se sienta cómodo en esa situación, y quizás esa posibilidad de tener esa protección pues les va a animar a atreverse, ¿no? Y creo que puede ser muy interesante. Y por otro lado, luego, el foco de atención que puedan tener, que creo que cuando estás en un mundo virtual completamente, donde además tienes que desempeñar un rol, hay una especie de responsabilidad que hace que te sientas como más comprometido con cumplir, ¿no? Sí, no dejas de jugar todo el rato, ¿no? Estás ahí inmersivo, que luego, por otro lado, tiene más peligro por parte del docente estar ahí atento a lo que pasa, ¿no? Pero el control, ¿no? De la situación. Pero por otro lado, dejar, digamos, esa libertad creativa a los docentes a que exploren con sus interacciones, le voy a meter a esta avatar gafitas o un sombrerito, lo que sea, sacan su lado más personal, su lado más su personalidad, al fin y al cabo, dentro de estos avatares. Y eso les ayuda también a aprender. Totalmente. Porque se quedan mejor con el recuerdo. Total. Porque cuando se han dado cuenta de que están ahí modificando su avatar y después lo que ha dicho el profesor y en ese ambiente en el que lo ha dicho el profesor, ostras, el recuerdo que reciben, o digamos que lo recuerdan mejor, el proceso de aprendizaje es más, así es, más atractivo al fin y al cabo. Totalmente. Y claro, luego eso también, o sea, hemos hablado como desde el punto de vista de cuáles son las ventajas para el proceso de aprendizaje y para los alumnos, ¿no? Pero también hay ventajas que son para los centros educativos o inclusive para empresas que tienen que llevar a cabo trainings. Y es muy sencillo, es tan sencillo como la parte, esto me lo comentaba sobre todo Elena, la parte económica, el ahorro económico y de tiempo que tienes al implementar este tipo de trainings. No tienes tanto, una vez que ya tienes la experiencia creada, te ahorras todos los procesos de logística que implican montar un training en el mundo físico. Te ahorras temas de desplazamiento también. Y por otro lado, si por ejemplo estás llevando a cabo un training que tiene que ver con un proceso peligroso, yo, por ejemplo, tengo un ejemplo, que es que creamos una experiencia para protección, para seguridad y protección en riesgos laborales. Entonces, ese tipo de experiencias, por ejemplo, involucraba la selección de diferentes tipos de extintores para apagar diferentes tipos de fuegos, dependiendo del material que estuviese quemándose. Esa experiencia, tener que recrearla en el mundo físico es bastante costosa porque cada vez que hay un training tienes que reponer todo el equipo. Y por otro lado, tiene una carga de inseguridad y de riesgo importante. Entonces, que puedas hacer esto en un VR de una manera realista
te permite también ahorrar en ese sentido y de alguna manera pues también tomar ciertas precauciones de cara a la parte de los riesgos que eso puede implicar. Totalmente. Aquí un apunte, más que realista yo diría creíble, Sí. Es decir, que esté más bien en inmersivo. No hace falta que todos los elementos visuales sean súper realistas, pero sí que estés en ese ambiente en el que te creas realmente un operador de riesgos laborales. Incluso también hay otro proyecto en el que yo participé que es de los que se dedican a mover las grúas y a llevar el toro este que levanta los palés, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos, digamos, se pueden replicar directamente en realidad virtual sin necesidad de que cada una de las personas utilicen in situ, en real, digamos, esas máquinas durante su proceso de formación, que pueden hacer un proceso de preformación en estos instrumentos antes de darles el instrumento final, porque eso va a ayudar, digamos, a que toda la parte básica de cómo funciona el aparato ya la hayan practicado muchas veces, ¿no? Exactamente. Que también hay que tener cuidado, no siempre es en plan, vale, lo has hecho en realidad virtual, ala, ya puedes. No. Ya puedes, pero bueno, por ejemplo, si has hecho, si del training total tienes que hacer 4 prácticas y 2 de ellas las has hecho en realidad virtual, te pues mira, ahorras dinero. Te ahorras mucho. Sí. Entonces, bueno, después de pasar como un poco preguntarles a ambos cuáles eran esos aportes que ellos consideraban importantes, les pregunté directamente, ¿no? Y ¿sabrían decirme ejemplos de cosas que hayan vivido ustedes directamente dentro del entorno educativo? Entonces, bueno, Jorge me habló de un proyecto en el que participó y me pareció muy interesante. Y bueno, vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo. Yo mismo estuve un par de años participando en una startup, aunque al final no llegó a despegar, una pena, de un proyecto muy bonito, que era Empática XR, que se destinaba a través de experiencias narrativas en realidad virtual con personajes y prerenderizados. La finalidad era que a través de esas narrativas con esos personajes el usuario comprendiera distintos patrones de personalidad, ¿vale?, que les permitiera comprender cómo somos las personas, según los patrones de personalidad de esos NPCs de alguna manera, para aumentar su capacidad empática. O sea, que para que seamos más empáticos con la gente, es que mi hijo ahí no le entiendo, es que mi pareja no sé qué, mira, es que tiene un patrón él pertenece a este tipo de patrón de personalidad. Entonces, fíjate en esta situación que te voy a generar en VR con estos personajes y realmente vas a ver reconocido a tu hijo, a tu pareja, a tu padre en ese patrón, te voy a explicar su manera de pensar, lo vas a comprender y vas a sentirlo, y luego cuando eso va a hacer que comprendas mejor iba a decir al enemigo no, pero sí evidentemente a esa persona, y luego cuando te relaciones con él en la vida real, vas a generar más empatía hacia él gracias a esa comprensión a través de esas escenas narrativas de las cuales has sido testigo o has participado en VR, ¿no? Eso me pareció muy interesante porque, claro, normalmente cuando hablamos de estos procesos educativos, en este caso en VR, siempre nos imaginamos procesos más bien físicos, ¿no? O seguimiento de procesos que tienen más que ver con coger elementos, ¿no? Seguir una serie de tareas. Pero en este caso es un proceso observacional, meramente. Y aún así hay un aprendizaje. Se está sacando de allí una comprensión de lo que es justamente el comportamiento de estos personajes. Entonces, me parece fascinante el hecho de que podamos utilizar estas herramientas también desde el punto de vista psicológico. Totalmente. ¿No? Y que nos aporten conocimiento. Sí. De hecho, pude participar también en otro proyecto en el que tú también participaste, que era precisamente de unos vídeos narrativos sobre traumas o abusos que se habían dado en las escuelas, ¿no? Entonces, para que alumnos que tuviesen, digamos, ese tipo de trauma, o llámalo X, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Pero que se pusieran las gafas de manera que los psicólogos pudiesen utilizar estas herramientas como apoyo psicológico en un entorno controlado para que estas personas pudiesen, digamos, luchar contra esos miedos y esas sensaciones, ¿no? Entonces,
digamos, el proyecto es muy sencillo, o sea, realmente no tiene grandes interacciones, pero sí que tienen herramientas muy interesantes, como es, por ejemplo, el poder anotar en una pizarrita, ¿no? El poder generar un avatar, que además es muy inclusivo, porque esos avatares además incluían elementos de otras culturas, por ejemplo, una Torá, no sé, no había burka, pero sí que había hijab. Hijab, eso es. Y bueno, otros elementos más dentro de la cultura occidental, ¿no? Pero digamos que permitía esa inclusividad de los alumnos y permitía, digamos, esa interrelación entre psicólogos, entre las personas, digamos, del entorno de estos chavales y los propios afectados, ¿no? Entonces, claro, ese lado empático era súper curioso porque se instauraba directamente en tecnologías, de realidad virtual. Sí, totalmente. La psicología de los personajes. Y esto va muy relacionado también con el capítulo que hemos hablado de usuarios creadores, en el que también os explicamos un poco las diferentes maneras en las que los usuarios pueden enfrentarse a los videojuegos, a las plataformas virtuales, ¿no? Uno es más social, otro es más disruptivo, otro es más explorador, etcétera, ¿no? Es muy importante esto. No nos alejemos de la tecnología pensando que estamos generando otra persona es que al final sin sentimientos, porque realmente somos sentimientos y emociones todo el rato. Es así, y es que además, justamente, ahora más adelante lo comentaremos porque es uno de los testimonios también de Elena, ¿no? Pero la importancia de eso, de entender muy bien la parte narrativa, para poder aplicar esos conocimientos a la creación de las experiencias de educación es clave al final, ¿no? Porque además tanto los estudiantes como estas personas ya adultas que están realizando trainings, tienen un bagaje, tienen unos conocimientos que vienen del mundo del cine, del entretenimiento. Entonces, poder coger esas referencias, poder coger también referencias que tienen que ver con las interacciones que hacen ellos normalmente en la web, son importantes. Saber qué es lo que funciona en los entornos digitales para poder aplicarlo a este tipo de experiencias es clave. Y ahora, voy a cambiar ligeramente del tema porque también le preguntaba a Jorge, ¿no? Ejemplos prácticos que tuviesen alguna utilidad de repente vinculada a alguna materia, ¿no? Que consideraba él que podía, qué tipo de contenido, ¿no? Le pedía como más ejemplos y el ejemplo que me dio fue bastante interesante, bastante curioso. Vamos a escucharlo. Me encantaría ser profesor de Bellas Artes o de Historia. Es que imagínate. Imagínate decir a mis alumnos, chicos, os he hablado de Miguel Ángel y tal, vale, pues ahora agarraos los machos, vamos a entrar en la Capilla Sixtina, que para mí es una de las experiencias más gratificantes de VR de este estilo que he visto, ¿no? La disfruté en la Capilla Sixtina mucho más en VR que en realidad, y he estado un par de veces. Por ahí había gente, tortícolis, no sé qué, y cuando vas a la Capilla Sixtina en VR, con fotogrametría espectacular, la calidad de las texturas, y puedes subir al andamio original de Miguel Ángel y ver ahí Dios tal cual dando la vida y tal a medio metro, madre mía, me volaba la cabeza. Me reí muchísimo con Jorge porque ya lo escuchamos, ¿no? Es una persona muy histriónica, pero además me encanta la pasión y la emoción que le pone él a sus testimonios. Es que lo vives así. Es magnífico, y es eso, ¿no? Cuando ves un VR te lo transmite. Sí, te lo transmite esta emoción. Y claro, yo también, cuando él lo contaba, yo lo recuerdo. Para mí, cuando fui a la Capilla Sixtina, tuve, no voy a decir una decepción, pero sí esta sensación de que realmente no me estaban dando tiempo para disfrutar de la obra. Hay demasiados turistas, ¿no? Sí, es como ya 10 minutos, menos, ¿no? Habrán sido 5 minutos o menos. Y nada, miras arriba, te dicen, bueno, ya, te tienes que ir. Y yo me quedé con cierta frustración porque me hubiese gustado quedarme allí a detallar todos los elementos que formaban parte del techo y de todo el entorno. Y claro, lo que él te dice aquí es muy cierto. Tener esa posibilidad por fin es un lujazo. Sí, ¿no? Además habla de la fotogrametría, que no lo conozca es una técnica excelente de fotografiar espacios o objetos reales desde todos los puntos de vista posibles, de manera que se generan una nube de puntos o a través de una serie de procesos, se genera ese modelo realista
hiperrealista, de hecho, porque está basado en fotografía real de ese objeto. Entonces la calidad es extraordinaria. Total. Es una de las técnicas más buenas para generar hiperrealismo dentro del mundo 3D. Y luego entonces también le pregunté, le dije, vale, fantástico, seguimos hablando y surgió otro ejemplo que me pareció fantástico. Y es un ejemplo desde el punto de vista de él como padre. Me comentaba que su hijo llegó un día y le dijo, bueno, en el cole nos estaban explicando la rotación de la Tierra, el movimiento de rotación y el de traslación. Y el niño no lo entendía. Y lo que hizo él fue ponerle las gafas, buscó una experiencia sobre el sistema solar y le mostró, dijo que tenía la posibilidad de interactuar con el Sol y la Tierra. Y entonces él le indicó a su hijo, ¿no?, cómo hacer el movimiento para que lo viera físicamente y pudiera entender claramente de forma visual qué era el movimiento de traslación y qué era el movimiento de rotación. Me parece magnífico porque entonces aquí estamos hablando de que no solamente en el entorno de training o en el entorno escolar podemos utilizar estas herramientas. Esto se sabe, es obvio, ¿no? Si tú en tu casa tienes unas gafas, puedes hacer uso de ellas también para enseñar a tus hijos. Pero, o sea, parece obvio, pero no para todo el mundo lo es. Uh-huh. Y me pareció una estrategia fantástica. O sea, el poder, además, darle una utilidad, hacer... De alguna manera, darle a entender a tu hijo que esta herramienta no es solamente para jugar, sino que ellos también pueden encontrar allí respuestas a sus dudas. Sí, de hecho, lo hablamos en el capítulo anterior, en el proyecto que hicimos conjunto del museo, que era interactivo, que pretendía un poquito unir la parte, digamos, de ciencias naturales con la religión coránica, ¿no? Y es curioso porque también hicimos un proyecto que era dedicado a la astronomía, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo el Sol se movía en función de la Tierra, cuánto tiempo tardaba un fotón en llegar a la Tierra y claro, lo veías así con las gafas y tal y cual y es bastante más interesante de lo que en teoría te podrían decir los libros, ¿no? Uh-huh. Que no le quito mérito a la escritura ni a las imágenes de los libros, ¿no? Pero quiero decir que esa manera de visualizar las cosas, visualizar un mundo galáctico, ¿no? Un universo y ver los fotones, ver los planetas, etcétera, te llega de una manera muy emocional, muy directa, cuando lo estás experimentando en realidad virtual. Bueno, y que hay una parte de ese proyecto también que hicimos, que no sé si la recuerdas, que le llamábamos de broma la bubucela, porque era como un cilindro grande, ¿no? Parecía una bubucela, que mostraba cómo se había expandido el universo. Sí. Claro, antes de haber hecho este proyecto, yo jamás me hubiese imaginado cómo representar visualmente esa expansión. Entonces, por fin verlo así fue muy interesante también. Sí. Porque además luego podías interactuar y mostrar todas las diferentes teorías del fin del universo. Además era muy interesante, chulo. Es que tenemos un montón de anécdotas de este proyecto, pero bueno, vamos a terminar. El caso es que simplemente un apunte de una curiosidad que es la velocidad con la que van las estrellas. Sí, y eso era increíble, porque tú podías mover, en plan, que vaya despacito, que vaya rápido, y las estrellas te atravesaban literalmente. Entonces era muy interesante ese juego, ¿no? Entonces, al ver, digamos, eso interactivo y en el que tú estás en ese mundo, ¿no? En esa narrativa que, ya os digo, no tiene por qué ser hiperrealista, pero sí creíble dentro de esa historia que estamos contando, aprendes de una manera guapísima. Sí, o sea, te quedas con lo que estás aprendiendo, porque le das a los botones, ¿no? Totalmente. Y luego, claro, les pregunté también, sobre todo en este caso fue Elena, el tema del uso de los dispositivos, ¿no? ¿Qué dispositivos preferían utilizar? Bueno, hablábamos evidentemente que dependía mucho del tipo de contenido y del caso, pero hubo uno en particular, un uso que me llamó la atención, que es el de, ella dice, bueno, nos gusta mucho trabajar con dispositivos standalone y al mismo tiempo compartir lo que se está viendo en el dispositivo en una pantalla o en un proyector donde, bueno, toda la clase puede estar viendo en tiempo real lo que la persona que tiene las gafas está visualizando.
Claro, yo lo primero que pensé fue, bueno, quizás es para grupos en los que hay menos gafas que alumnos. Y me decía ya, sí, efectivamente, es para esos casos en parte, pero por otro lado es muy útil cuando tienes un examinador que tiene que o bien evaluar o entender la manera en la que una persona está llevando a cabo los pasos de un proceso. Porque al final estás viendo el punto de vista de la primera persona que tiene este trainer perdón, este trainee o lo que sea, dentro de la experiencia o el alumno. Entonces me pareció un uso muy interesante, ¿no? Totalmente. O sea, es interesante primero porque el alumno se siente aislado y no tiene esta presión con tener el examinador que te está mirando porque estás, entre comillas, ¿no? Metido dentro de la narrativa o de la historia del ejercicio en el que estás cometiendo, pero por otro lado, el propio examinador sí te está vigilando como si fuese un espectador desde fuera, sí, ¿no? Entonces es guay porque cada uno se puede concentrar en lo que está haciendo, ¿no? Exactamente. Me parecía súper interesante. Además siento que, por otro lado, el estudiante no se está sintiendo observado dentro del mundo virtual porque no tiene la presencia física. Exacto, a eso me refiero. Sí. Vale. Y además también es interesante porque los alumnos pueden, o sea, el resto de los alumnos pueden ver lo que está haciendo su compañero. Claro. Yo en las clases donde doy videojuegos intento un poco, no tiene nada que ver, pero intento un poco hacer ese ejercicio, el hecho de que si un alumno hace una práctica o lo que sea, el hecho de presentarlo, que los otros alumnos vean un poquito lo que ha hecho el compañero, es que aprenden entre ellos así, ¿no? El hecho de que expongan un poco su punto de vista primario para que los otros puedan comentar, puedan ver y aprendan mucho entre ellos, no solamente lo que le dice el profesor o lo que es correcto, lo que sea, ¿no? Porque cada uno lo experimenta de una manera diferente. Así es. Y ahora tú nos vas a contar un poquito del siguiente entrevistado. Sí, ¿no? Traigo otra perspectiva, digamos. Traigo a Alicia Cañellas, que es pedagoga y además consultora y formadora de nuevas tecnologías en Acanelma desde el año 2006, o sea, lleva un montón de años dedicándose a esto. Actualmente es referente en innovación pedagógica y metodología en la Escuela de la Salud del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Y hice una entrevista con ella para que me explicase un poquito toda su trayectoria y a qué se dedicaba realmente cuando da formaciones. Y es curioso porque me comentó que en 2015 realizó un proyecto personal que se llama All VR Education, que se dedicaba precisamente a dar formaciones de las herramientas XR, pero no solamente, digamos, a cualquier público, sino justamente con el tiempo dedicado a docentes. Es decir, que dentro de estas personas serían los que en el futuro van a dar clases a los chavales, ¿no? Muy interesante. Entonces es muy curioso cómo los docentes aprenden las tecnologías, porque claro, si estamos durante mucho tiempo con educación tradicional, pues ellos también se tienen que ir reciclando, ¿no? Entonces generó lo que ella denomina el MOOC, que es el Massive Open Online Course para el INTEF. Pregunté un poquito también si ella sabía ejemplos, personas que habían pasado por allí y que me comentase un poquito proyectos prácticos que se llevan llevado a cabo con cierto éxito, y esto fue lo que me comentó. Realizando una búsqueda rápida con el hashtag VRMOOC aparecen diferentes proyectos que se han llevado a cabo en el marco de esta formación, ¿vale? Luego, independientemente, sí que ha habido, pues, como digamos, los docentes destacados, ¿vale? Por un lado está, por ejemplo, Jesús Arbués, que ha hecho diversos proyectos aplicando estas tecnologías. Y también ha empoderado a los alumnos a que las generen y también, o sea, desde visitas mediante vídeos 360, rutas interactivas, etc. Luego hay otra docente que es Nuria Ferré, que está en el ámbito de la formación profesional del sector químico, más sector industrial, si no me equivoco, y también lleva a cabo con los alumnos simulaciones a nivel de prevención de riesgos laborales, etc., utilizando estas tecnologías. Luego el Medrano TIC, es que lo recuerdo, o sea, por el usuario de Twitter, ¿no? Sí. Medrano TIC también ha hecho incluso proyectos europeos en esta línea y bueno, todos ellos pues aprendimos mutuamente a partir de estas formaciones online, de estos MOOCs ofertados por el INTEF.
Entonces, bueno, si cogéis un poquito los hashtags que comenta de las diferentes formaciones y las de diferentes personas, podéis investigar un poquito cómo llevaron a cabo esos proyectos. Le pregunté también sobre concretamente a qué materias iban destinadas estas formaciones, ¿no? Es decir, si solamente a mundo educativo tradicional o, bueno, de hecho ya está poniendo diferentes ejemplos, ¿no? A formación profesional y tal. Sí. Y bueno, ella comenta un poco, vamos a escuchar un poco lo que comenta ella sobre dónde se podría incluir estas herramientas XR. A ver, las potencialidades sobre todo que tienen esas tecnologías es que se pueden aplicar tanto para la formación de las hard skills a nivel de simulaciones, procesos, etcétera, como las soft skills. A nivel, por ejemplo, de trabajo en equipo, el practicar el hablar en público, etcétera. Por lo tanto, se podrían aplicar o se pueden aplicar, de hecho, en cualquier materia. Sí que es cierto que a nivel educativo son más apropiadas algunas de ellas para niveles más superiores que no, por ejemplo, infantiles. Principalmente, sobre todo la realidad virtual, el hecho de que ya limite la edad a partir de la que se puede utilizar es un hándicap, ¿no? Es a partir de los 12 o incluso 14 años. En este caso, a nivel de etapas infantiles, es más interesante utilizar recursos como realidad aumentada. Pero bueno, considero que tanto la realidad extendida en sí se puede aplicar a cualquier materia. Esto podemos hilarlo ahora con un comentario que hace Elena justamente al respecto del tema de las edades. Y eso aplicará en el contenido del aprendizaje, pero también en el tipo de experiencias, en el tipo de imágenes y de interacción. Es decir, obviamente condiciona toda la programación y todos los elementos de la experiencia educativa. Interesante, ¿no? Porque aquí ya hablamos de que las edades nos pueden llegar a condicionar desde la experiencia de usuario hasta la calidad gráfica, pasando por el tipo de contenidos, el tiempo de ese contenido, cuánto debe durar. Las interacciones, ya dijimos que los niños aprenden mucho más rápido. Bueno, hay que atender, digamos, al desarrollo cognitivo de cada fase de la educación, ¿no? Es decir, un niño pues aprende una serie de herramientas y una serie de aspectos sociales que tiene que tener en cuenta que, claro, hay que contextualizar bien qué herramienta escoger para qué tipo de proyecto y de target, ¿no? Incluso lo que comentaba antes Alicia de la edad de los 12, 13 años para la realidad virtual. Sí. No tanto de contenido, que claro, a ellos les condiciona especialmente, ¿no? Hay que tener cuidadito con esto. Totalmente. Entonces, hablé un poquito con Alicia para que me contase también sobre el proyecto de All VR Education, ¿no? El hecho de cómo son los talleres y ¿Cómo empezó este proyecto? Es decir, ¿qué tipo de formaciones ha hecho y qué herramientas ha usado en esos talleres? Y esto es lo que nos cuenta. Todo el VR Education sí que hacíamos formación tanto para cualquier persona que quisiese introducirse. De hecho, hicimos muchísimos talleres con las típicas Google Cardboard, ¿vale? Que incluso se lo podían ellos construir en estos espacios y empezar a probar. Luego sí que nos fuimos especializando, sobre todo a raíz del MOOC para el INTEF, para el Ministerio, y allí la formación fue en la primera edición, estamos hablando de aproximadamente unos 4.000 docentes que se apuntaron al curso y en total se hicieron 4 ediciones de esta formación. Por lo tanto, bueno, en principio ahí se tocaban tanto las posibilidades y aplicaciones que podían tener en cuanto a realidad virtual, como también realidad aumentada. Y también los empoderamos tanto a crear ellos mismos algunos contenidos con herramientas gratuitas a nivel de freemium, ¿vale? Como plataformas tipo CoSpaces y otras más orientadas a realidad aumentada. Algunas ya han desaparecido porque ya te digo que hablamos de 2015, pero otras hay vigentes que con la versión freemium se pueden hacer cositas. Y entonces la idea era esa, ¿no? De formar a estos profesores para que aplicaran estas tecnologías en el aula y a la vez incluso tanto ellos como los alumnos pudiesen generar
sus propios recursos o sus propios, sus propias aplicaciones o sus propios contenidos en esos formatos. Me parece muy interesante que se hagan ese tipo de experiencias y creo que, bueno, que ahora empezaremos a verlas cada vez más, ¿no? Formaciones para docentes en este tipo de áreas, porque al final existe una demanda, o sea, los chicos ya están teniendo contacto con esto. Exacto. O sea, el aula de clase también debería empezar a impregnarse de este tipo de tecnologías. Además es que nutre muchísimo, porque yo como he dado también algunas clases de videojuegos y tal, siempre digo lo mismo, es que el profesor es el que más aprende al principio, de verdad. O sea, sí. Cuando eres profesor es que aprendes como 2 veces, primero por aprender y luego por enseñar, ¿no? Pero es que tienes que estar en constante aprendizaje como docente, digo, ¿no? Totalmente. Y claro, toda esta parte que comenta Alicia relacionada con el uso de las herramientas por parte de docentes me lleva precisamente a la pregunta que yo les hacía a Elena y a Jorge, ¿no? Les preguntaba con qué tecnologías XR ellos han trabajado en el entorno educativo. En el caso de Elena, ella me comentaba que como sus clases van más bien dirigidas a formación en marketing, ella sí que trabajaba el tema de las tecnologías XR a través de diferentes ejemplos, sin embargo, no formaba parte de la formación en sí misma. Ella tiene otra experiencia con una plataforma que ahora comentaremos, pero primero me gustaría que escucháramos la experiencia de Jorge utilizando la plataforma de VRChat en una de sus clases. Hice primero una presentación de PowerPoint, la clásica masterclass con presentación de PowerPoint, pues hice la mitad de la presentación de PowerPoint a través de Zoom o de una plataforma normal, y en un momento dado dice, vale, ok chicos, hasta aquí, poneos todas las gafas, vamos a entrar al mundo y vamos a continuar el PowerPoint dentro de VRChat, dentro del mundo, y a ver qué tal, ¿no? Funciona y tal cual, ¿no? Claro, pues eso me di cuenta de que hay una serie de restricciones y una serie de limitaciones que no tenían mucho sentido. Lo que sí que tenía sentido fue la parte práctica de esa clase, que era aprendizaje de avatares y de uso de avatares y de técnicas de live acting. Claro, o sea, el concepto de embodiment, según el tipo de avatar que tienes, el concepto de distancia proxémica cuando te acercas a ellos y realmente se sienten invadidos y se echan para atrás, el concepto de escala, de ser muy, muy enorme, de ser muy pequeñito y cómo te sientes con respecto a la escala de otros avatares. Esos son conceptos que en ningún PowerPoint, en ningún vídeo de gameplay de YouTube, en ninguna manera lo vas a hacer que el alumno lo sienta. Es que es totalmente es así. Es magnífico, sí. Para mí no hay más que decir en esto, es que es verdad. O sea, no hay ninguna otra manera en la que puedas experimentar el concepto de espacio, el concepto de distancias, el concepto de sensaciones interactivas de relación de tamaños. Sí. Es que... y que en el caso de Jorge, además, la materia es precisamente narrativa VR. A ver, entonces, claro, si estás orientado un poco a eso también, pero bueno... Pero se puede aprender de ello para otro tipo de materias donde necesitas ese tipo de medicina, nociones, ¿no? como arquitectura, o sea, es que se puede llevar a cualquier ámbito. A cualquier área, evidentemente sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo es lo que comentaba, ¿no? Le preguntaba también a Elena lo mismo, ella me decía que no como tal en sus clases, pero ella sí tuvo una experiencia que de hecho compartimos porque las dos asistimos a este evento, al Laval Virtual, que fue una conferencia que tenía la parte física, un evento físico en Francia, pero claro, ninguna de las dos asistió físicamente, asistimos a través de la versión virtual del evento. Y esto era a través de la plataforma Virbela, que Virbela funciona como, se crea todo un entorno, que es como una especie de área, un campus con diferentes pabellones, y a ti te indicaban que te tocaba ir a un auditorio específico, y tú con tu avatar te trasladabas hasta allí. Para poder dar la ponencia, tú compartías pantalla, entonces la pantalla se veía en el auditorio, y con tu avatar tú te parabas frente al podio del escenario virtual y mirabas hacia el público. ¿Qué era lo interesante? Que te encontrabas con que estaban el resto de avatares de las personas que estaban allí como audiencia sentados en el patio de butacas. Entonces, claro, lo que me decía Elena era algo que justamente yo comparto muchísimo, y es que la sensación que ella tuvo era una sensación intermedia entre estar físicamente en un entorno dando una conferencia y estar dándola vía Zoom, por ejemplo, vía videollamada.
Y una cosa que era muy interesante era el hecho de sentirse escuchado, porque tú, al ver a los avatares sentados en el público, eras consciente de que esta gente efectivamente estaba presenciando esto que estabas contando. Si bien no había una conexión visual, no, el contacto visual no existía del todo porque los avatares no tienen esa opción, sí que el hecho de que hubiese una presencialidad del público dentro de ese espacio virtual te daba una sensación mucho más agradable al momento de dar la conferencia. Entonces ella lo comentaba y me sentí muy identificada con toda esta narración porque yo también lo sentí de esa manera. Fue muy interesante. Y el hecho de que, por ejemplo, en mi caso me tocó al final moderar un pequeño debate y entonces yo me giré con mi avatar y cuando me giré estaban los ponentes sentados en el escenario y les iba dando la palabra y veía cómo cada avatar respondía. Es curioso, porque realmente sí que estás... O sea, me resulta muy, muy, muy interesante esa doble sensación, ¿no? Sí. El estar, pero es como estar, pero en pijama en tu casa, pero dentro de... Claro. es estar cómodo. Sí. Pero bueno, mientras lo das... Bueno, es interesante, a mí me resulta súper curioso. Sí, Lo es, porque además en el Zoom tú compartes pantalla y pierdes la visibilidad del público, no sabes cuántas personas están viéndote claro, realmente. Claro, es como... ¿no? Sí. Es interesante, es muy interesante la experiencia. Y bueno, claro, después de que como que habláramos de toda esta parte de cuál había sido sus experiencias personales, ¿no? Entramos un poco bueno, ahora cuando eres un creador, ¿no? Que estás generando una experiencia inmersiva de este tipo, educativa, ¿qué tipo de aspectos tienes que tener en cuenta para planificar estos proyectos? Y Elena en esto tiene muchísima experiencia. Entonces esto fue lo que me dijo. Lo primero que ella considera que hay que tener en cuenta es la parte de consultoría. Vamos a escuchar qué nos cuenta. Aquí es donde, como en todo proyecto tecnológico, la tarea de consultoría coge su importancia, porque lo primero que hay que ver en este ámbito ahora de formación sería el objetivo de aprendizaje del proyecto y sobre todo las características de a quién va dirigido, los conocimientos que tiene, los recursos disponibles, el espacio de tiempo y espacio físico donde se va a desarrollar el programa de formación. Es decir, todo eso se analiza junto con el contenido didáctico, es decir, ¿qué se va a enseñar? Claro, hay un proceso, digamos, de preproducción muy importante, pero además hay que guiar a estas personas, a estos clientes, en este caso, a la institución educativa que te está pidiendo la adaptación de sus contenidos para poder llevar a cabo este proceso de virtualización del pensum, por ejemplo. Entonces luego, o sea, esto está muy ligado a lo que sería la selección de los dispositivos, dependiendo también de las características, no solo del curso, sino incluso de la disponibilidad que puedan tener de equipos, se tiene que tomar la decisión de cuál es la mejor herramienta a utilizar. Que esto yo siempre lo decimos, que sea la herramienta después de las necesidades, no sí, antes, ¿no? Exacto. Pero es curioso porque esto también lo hemos hablado en otros capítulos, el hecho de tener muy en cuenta el target, ¿no? Es decir, la posición del usuario, si va a estar levantado, si va a estar sentado, si esa formación va a ser continuada en el tiempo o va a ser única y exclusivamente para un tema en concreto limitado, ¿no? Claro, porque todos esos contenidos se tienen que actualizar, tenemos que ver si realmente puede ser esa aplicación escalable en el tiempo, exacto, se pueden actualizar los contenidos y como tú bien dices, selección de dispositivos, ¿cuánta gente va a haber en clase? Exacto. 20 personas, vale, tenemos que tener en cuenta que va a haber 20 gafas, porque si va a haber 3, a lo mejor vamos a limitar mucho la experiencia, ¿no? Y cositas de estas, hay que tenerlo mucho en cuenta y mirar muchos palos. Totalmente, sí, es una experiencia colectiva. Es una producción además cara, no es tan barato como, por ejemplo, generar una web u otro tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, contacto y con cariño hacer estas aplicaciones y sobre todo no esperar tener un resultado perfecto a la primera. Iterar mucho. Claro. Iterar mucho. Los proyectos de innovación se tienen que iterar constantemente. Bueno, y justamente eso nos lleva también a cómo sería el plan de formación, ¿no? ¿Cómo planificas ese curso? Vamos a escuchar qué cuenta Elena al respecto. Lo que solemos hacer es planificar primero
implementar y posteriormente medir lo que es el plan de formación, donde ya se ve y se entra en detalle con cuántos devices son necesarios, cómo va a ser el proceso del alumno cuando entra en la sesión de formación, qué materiales entrenan, es decir, ya es lo que sería la planificación práctica del curso. Y eso muchas veces es casi tan importante tenerlo en cuenta como la propia experiencia VR. Es un poco lo que también comentábamos, Sí. ¿no? El hecho de también medir, que eso es importantísimo, medir si efectivamente esta experiencia está realmente cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado. Totalmente. Y claro, hay que tener en cuenta a qué tipos de alumnos estamos dirigiéndonos, ¿no? Y cuáles son, digamos, todas sus personalidades, tanto emocionales, pero también cuáles son sus limitaciones físicas, ¿no? Y esto me viene un poquito a un comentario que tuve con Alicia hablando sobre el tema de la accesibilidad en experiencias XR, ¿no? Además, a ella le toca esto de una manera muy especial porque trabajó en el doctorado industrial de la Generalitat de Cataluña mediante un convenio entre la UPF y la empresa Vision titulado Accesibilidad y usos positivos aplicados de la realidad virtual, aumentada y mixta con personas con movilidad reducida. Entonces, bueno, ha hecho una serie de test y sacando las necesidades de estas personas, etcétera, ¿no? Y bueno, ella nos comenta qué problemáticas o qué cuidado hay que tener con este tipo de tecnología, ¿no? Que le dice, estas tecnologías tienen doble rasero, y vamos a escuchar a qué se refiere exactamente. Sí, a ver, aquí el tema de la accesibilidad mediante estas tecnologías tiene doble rasero, por así decir. Por un lado, sí que estas tecnologías pueden ayudar a nivel de accesibilidad a personas con diversidad funcional, ¿vale? Pero por otro lado, sí que es cierto que también estas tecnologías presentan limitaciones o pueden presentar limitaciones a nivel de accesibilidad para determinadas personas con determinadas, digamos, pues eso, diversidades a nivel funcional. Y aquí la clave está en cualquier tecnología, ¿vale? Incluida las de la realidad extendida, en que el usuario pueda tener la posibilidad de personalizar al máximo en función de sus características o de sus necesidades, tanto a nivel de output como de input. Alguna de las adaptaciones que hicimos fue, por un lado, el que el usuario pudiese combinar diferentes controles, no únicamente utilizar el mando porque a lo mejor no podían físicamente poder, utilizar el mando, sino que lo pudiesen combinar o seleccionar otro alternativo, ya fuese mediante eye tracking o gaze o incluso mediante control por voz. Luego otro tema fue el poder aumentar o disminuir, sobre todo el hecho de poder aumentar algunos assets, algunos elementos para poder tener, en este caso, más área de interacción, ¿vale? De determinados elementos. Eso también ayudaba mucho. Luego, entre otras características, una también muy relevante fue el hecho de poder contar con un extra panning, como un asistente, ¿vale? Asistente automatizado que permitiese al usuario el poder realizar esa visión en 360 cuando a lo mejor no tiene movilidad cefálica. Por lo tanto, ya fuese con el control que hubiese elegido, ya fuese con la mirada o con la voz, el poder explorar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Por un lado, como te digo, estas tecnologías se tienen que trabajar a nivel de accesibilidad, pero ya desde el inicio, cuando se diseña cualquier aplicación de tecnología de realidad extendida, desde el inicio se tiene que intentar apuntar hacia el diseño universal, que cualquier persona con cualquier condición a nivel funcional pueda ser capaz de utilizar estas herramientas, evidentemente pudiendo adaptarlas y teniendo diferentes opciones de configuración para hacerse, digamos, su solución ideal, ¿vale? Y por otro lado, en la otra parte de ese doble rasero que comentábamos, estas tecnologías permiten la accesibilidad a muchas personas con diversidad funcional, y aquí es lo que hemos trabajado en la tesis a nivel de uso positivo aplicado. Y es, por ejemplo, el hecho de poder, personas que no se pueden mover de casa, ¿vale? Literal, que puedan visitar espacios remotos
o de difícil acceso mediante estas tecnologías, teletransportándose virtualmente a estos espacios, por ejemplo, sería un ejemplo. Claro, es que es muy interesante lo que dice, ¿no? Ese doble rasero. Por un lado, la propia tecnología tiene que tener el diseño adaptado para todas las personas que pueden utilizarlo, y por otro lado, el contenido también permite poder utilizarlo para personas que de otra manera física no podrían hacerlo, como en su caso habla precisamente que estas personas que literalmente no se pueden mover del sitio. Entonces, si tú les colocas unas gafas y pueden explorar otros mundos, otras experiencias y trasladarse, moverse a través del teleport o vete a saber cómo, ¿no? Claro, estás haciendo que esas personas se puedan mover en un espacio virtual, cosa que no pueden hacer físicamente. Sí. Es que es muy curioso, pero ya hablaremos de este aspecto de la accesibilidad porque hay mucho que rascar de aquí y es súper interesante cómo las herramientas de XR pueden ayudar a ello. Sí, de hecho, bueno, justamente esto conecta muy bien con lo que tiene que tener una experiencia XR, ¿no? De este tipo. Cuando hablo de este tipo me refiero a experiencias educativas. Y justamente les preguntaba a Elena, y bueno, me centré sobre todo en Elena en este caso, y ella me respondió lo siguiente. Si hay una correcta gamificación, hace que ese proceso de aprendizaje sea más atractivo y motivador. Por lo tanto, al final lo que le ofreces a la empresa es una solución formativa completa, porque se cumplen los objetivos de formación, en tiempo van a aprovechar, la motivación de los empleados es superior y al final todo eso hace que la VR pues se esté posicionando como una de las herramientas más potentes de cara a la formación industrial. Entonces es muy interesante, ¿no? Tener en cuenta, aquí haciendo un poco resumen de los puntos que hemos comentado, tener muy en cuenta tu target, tener muy en cuenta las características físicas, psicológicas que puede tener este target y por otro lado responder a esas características con una correcta experiencia de usuario, con una correcta gamificación que pues responda a todas estas pequeñas características que pueda tener. Entonces para mí, bueno, esto me llevó a preguntarle a Elena algo que siempre es una pregunta que es bastante constante dentro de este medio, ¿no? ¿Es necesario, hace falta siempre buscar el hiperrealismo? Y cuando hablo de hiperrealismo, sobre todo me refiero a la calidad gráfica. Entonces ella me comentaba que depende, ¿no? Como todo, depende porque muchas veces una calidad gráfica excesiva no es necesaria para ciertos contenidos y de hecho el hecho de que algo sea menos hiperrealista, sobre todo para el público joven, me comentaba ella, es incluso más atractivo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, una experiencia pueda tener una estética más cartoon puede responder más a las necesidades que puede tener una persona joven y puede incluso ayudarla a fijar mejor esos contenidos, ¿no? Porque también forma parte de una experiencia gamificada acorde a su edad. Y por otro lado, hablaba ella de que incluso para experiencias de training ya dirigidas a adultos, ella consideraba que la UX, la experiencia de usuario, a veces debe incluso prelar sobre la calidad hiperrealista de los gráficos, ¿no? Totalmente. Dice, siempre, eso sí que lo remarcaba ella, ¿no? Decía, siempre hay que garantizar una calidad gráfica buena y siempre debemos velar porque el producto visualmente sea un buen producto. Sin embargo, debemos tener muy, muy en cuenta la importancia que tiene la experiencia de usuario dentro del producto que generemos. Totalmente. Es que si se pierde mucho tiempo en intentar dedicarle mucha calidad gráfica a algo, se pierde más tiempo, digamos, en hacer que sea técnicamente buena. Es decir, también un proyecto tiene limitación en el tiempo y hay que dedicarle el tiempo suficiente a la calidad gráfica, el tiempo suficiente a que funcione bien, a la parte de programación y sobre todo a la parte de testeo de usuario, que ahí entra mucho esa experiencia de usuario, ¿no? Entonces, yo también le pregunté, digamos, a Alicia no solamente si hacía falta el hiperrealismo, sino, digamos, por qué utilizar herramientas de XR y qué diferenciación hay con la educación tradicional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a escuchar un poco lo que dice porque es un apunte muy necesario.
es que estas tecnologías, o al menos es lo que yo considero a nivel, en mi opinión, que no deben ser la finalidad en sí, sino que tiene que estar su uso justificado de alguna manera. Son interesantes cuando realmente benefician el proceso de aprendizaje. No utilizarlas porque sí o por el efecto wow, sino porque realmente van a aportar mejoras en la enseñanza o en el aprendizaje de los alumnos, etc. Que una gran parte de los beneficios que comportan en realidad van hacia esa línea. El hecho de que, digamos, potencian mucho los aprendizajes más de tipo activo, ¿no? El hecho de poder manipular mediante realidad virtual, poder hacer ensayos de prueba y error, equivocarte y lo que ocurre en el universo virtual no sale de allí, ¿no? Como lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues más o menos lo mismo, ¿no? Lo que sucede dentro de la realidad virtual se queda dentro de la realidad virtual. Y si estás en un laboratorio virtual y mezclas dos componentes que, ¡pum!, causan una explosión, no tiene una repercusión más allá en el ámbito virtual. También es interesante porque mucha gente cree que el uso de la realidad virtual en los procesos de aprendizaje aísla al alumno, ¿no? Es como una experiencia individual en la que el alumno se aísla de la realidad, etc. Y en realidad tampoco es así, porque hay muchísimas plataformas y muchísimas aplicaciones que precisamente potencian el aprendizaje social. Y ahí también es lo interesante, ¿no? Mediante avatares, el que las personas puedan interaccionar, pero replicar lo que sería la educación tradicional dentro de un medio inmersivo, dentro del metaverso, por así decir, también puede ser, entre comillas, contraproducente. Lo interesante es que estas aplicaciones inmersivas tengan o posean funcionalidades o posibilidades que permitan establecer dentro de estos entornos dinámicas educativas que sean provechosas. No simplemente por el hecho de poder interactuar entre alumnos con comunicación bidireccional, uno con su avatar, el otro con su otro propio avatar y tal, el que puedan hablar, esto también lo pueden hacer mediante una videoconferencia tipo Zoom, etc. Aquí lo interesante es que un grupo de alumnos confluyen en un entorno inmersivo, cada uno con su avatar, puedan manipular objetos, puedan establecer una dinámica, por ejemplo, de posits virtuales que puedan generarlos y allí hacer como, no sé, una metodología de design thinking, pero a nivel inmersivo. O sea, las posibilidades son múltiples. Y por eso mismo se llaman realidades extendidas, ¿no? Porque de alguna manera extienden la realidad. Y lo interesante es el poder, pues, aprovecharlas en base a aprendizajes y dinámicas activas, no únicamente de transmisión de conocimientos. Esto me parece fantástico porque, por otro lado, siento que todos nuestros entrevistados estaban en la misma línea con respecto a este tema. Totalmente. Entonces, es un mensaje que queremos transmitir sí, también. Sí, y además eso, nosotras creo que nos sentimos identificadas con esta idea de la utilidad que puede tener este tipo de tecnologías. Entonces, a continuación, vamos a escuchar el audio de Elena al respecto de este mismo punto. Estas herramientas pedagógicas son complementarias de otros métodos, porque yo creo que alteran, pues, la capacidad de atención, la memoria, algunas destrezas abstractas. Entonces, hay veces que también hay que valorar otros métodos tradicionales para que los podamos ejercitar y desarrollarnos, sobre todo para los más pequeños, porque yo creo que el objetivo es esa formación completa y potenciar las características de los estudiantes para que puedan estimular, pues, su capacidad de aprendizaje al máximo. Claro, Elena aquí destaca justamente la característica de las tecnologías XR como complemento a la educación tradicional, ¿no? Bueno, más que tradicional es darle también informativa y práctica, ¿no? Equilibrio al final, exacto, ¿no? Un poco también lo que comentaba Alicia. Y en el caso de Jorge, claro, Jorge hace mucho énfasis en su terreno, que es la VR, y dice lo siguiente. Es algo en lo que tenemos todos que pensar, es decir, ¿por qué VR? ¿Por qué quiero utilizar la VR en mi clase? ¿Qué funcionalidad tiene? ¿Okay? Porque utilizar la VR por utilizar la VR, no. Vamos a entrar en mi metaverso, que realmente no es un metaverso como ya sabemos. Vamos a entrar en mi mundo virtual
que es un doble digital, de alguna manera de la universidad o de tal o de cual o del aula, tal. Okay. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres entrar en algo que tienes ya en la realidad real? Y no, hay que dar sentido a dar una clase en realidad virtual, ¿vale? Más claro agua, ¿sabes? Exacto. Hay que dar sentido a dar una clase en realidad virtual. ¿Vale o no vale? Sí, absolutamente. O sea, estoy 100% de acuerdo con, sí, ¿no? con las tres opiniones. Sí, total. Esto es muy útil, es magnífico, es fantástico, hay que tener un equilibrio, hay que darle sentido. O sea, exacto. Punto. Entonces, claro, toda esta parte también nos lleva a que ellos, sobre todo ahora ya en el caso del docente, ¿no? Se tiene que enfrentar también a ciertas dificultades, porque, bueno, hay una cantidad de características y quizás la que más destaca actualmente es el hecho de que las tecnologías XR no están completamente democratizadas y no todo el mundo tiene acceso a ellas con cierta facilidad, ¿no? Entonces, Jorge, por ejemplo, me comentaba que él veía una diferencia importante entre dar clases antes, cuando él daba clases de VR antes, hace 6 años, y ahora. La grandísima diferencia es justamente el acceso al hardware. Dice que antes tenía muy pocas gafas, por lo tanto la experiencia tenía que ser, por ejemplo, si el curso tenía parte online y parte presencial, él trataba, o de repente si era un curso únicamente online, él trataba de que al menos una sesión fuese presencial para poder ponerles las gafas a sus estudiantes y que pudieran vivir esa experiencia realmente. Ahora dice que es más sencillo, porque ya cuando te apuntas a un curso de VR sabes que el hardware es imprescindible. Es que hasta que no lo ves, lo sientes, no sabes de qué estás hablando, básicamente. Exactamente. Entonces me decía, bueno, hay otro detalle que tiene que ver con los conocimientos sobre este medio. Y esto era lo que él comentaba. Otro problema que me encuentro es que llego a acumular tanta información que nunca tengo el tiempo suficiente para dar toda esa información. Entonces tengo siempre, de hecho, eso me sorprende mucho, no esperaba en absoluto, hace 6 años, cuando empecé ya a entrar dentro y luego empecé ya a dar clase poco a poco, no esperaba que 6 años después, a día de hoy, todavía tuviera que dar todos los talleres de iniciación, de introducción a la realidad virtual como lo sigo dando hoy. Yo pensaba que aquí 6 años, ¡guau! No le vas a contar a alguien que son los 3.2 o los 6.2. Fíjate, ¿qué me estás contando, macho? La diferencia entre VR y AR o MR, por favor, macho, eso es del 2017. Pero fíjate, estamos igual. ¿Por qué? Porque todavía sigue sin ser mainstream, ¿no? Es esto, ¿no? Es la mezcla de dos cosas, ¿no? Decía Jorge, la parte... Después seguimos hablando y no solamente atribuía esta dificultad de que los profesores, o sea, él decía, bueno, los profesores estamos en un nivel superior en cuanto a conocimientos, porque nos hemos formado en este tipo de tecnologías, los estudiantes no han tenido ese acceso al hardware, pero por otro lado, decía, tampoco existe una cultura XR. Y me lo relacionaba con la cultura que tenemos nosotros, por ejemplo, audiovisual, o la cultura que tenemos web. Sí. Tú no necesitas ser director de cine, no necesitas haber estudiado artes audiovisuales para poder tener un conocimiento general de lo que es el lenguaje cinematográfico. Lo mismo pasa con el lenguaje, entre comillas, web. Uno no necesita ser programador o diseñador de experiencias de usuario para entender cómo se interactúa con una web. Sin embargo, en XR todavía no hemos desarrollado esa cultura de base porque no hemos tenido un acceso tan democratizado a lo que es esa tecnología. Por lo tanto, el lenguaje de estas tecnologías todavía sigue siendo muy extraño para el público general. Claro, aquí entran muchas cosas. Primero es el precio de los dispositivos. Luego entra también la cantidad de contenidos que hay, que sigue siendo poca para lo que debería de ser, desde mi punto de vista. Y luego, por otro lado, es que, claro, como hemos comentado, estas herramientas tienen que estar con un uso muy justificado. Sí. Yo, en el capítulo anterior reiterativamente digo que hay un efecto wow de estas tecnologías que dañan un poquito a la imagen del propio sector XR, desde mi punto de vista. Precisamente por eso, porque hay tantas microproyectos chapuceros o que no
le dan, digamos, un discurso narrativo a estos proyectos que desde mi punto de vista hacen que la gente no se enamore tanto de estas tecnologías. Esto ya es, como os digo, personal. Y justo lo que comentaba esto de la cultura XR, es curioso porque yo en las clases que doy de videojuegos es algo que les digo todo el rato a los alumnos, porque los alumnos van a ser futuros creadores de videojuegos, ¿no? Entonces hay un ejercicio que siempre les hago a la primera o la segunda clase, que les digo, bueno, mi asignatura es de experiencia de usuario y de interfaz, y les digo, vale, lo que tenéis que hacer es jugar a videojuegos, esa es vuestra tarea, ¿vale? Jugad mucho, y sobre todo es interesante porque les pido que jueguen otras personas y que ellos vean cómo está jugando el otro, ¿no? Claro. Es decir, el hecho de que ellos mismos experimenten un juego nuevo que nunca han usado hace que se den cuenta, digamos, de la cantidad de cosas que saben de manera innata y no se dan cuenta de que lo tienen instaurado en su cerebro porque tienen ya esa cultura audiovisual. Pero es interesante porque miran desde el punto de vista de otra persona, ya sea más mayor o más joven, ¿no? Hay algunos alumnos que hablaban de las experiencias con sus padres, que jugaban al mismo videojuego sin que ellos les dijesen qué tenían que hacer, y experiencias con a lo mejor sus hermanos más pequeños que también estaban acostumbrados a jugar a videojuegos y tal. Entonces es curioso porque los propios alumnos me comentaban que se frustraban un poco a ver cómo jugaba el otro porque sus padres, por ejemplo, no tenían ni idea, ¿no? Pero se lo estaban pasando bien igual, y los más jovencitos, pues sí, pues que como ya estaban acostumbrados a jugar y tal, pues como que enseguida pillaban cómo se jugaba, la curva de aprendizaje era mucho más interesante. Y yo siempre digo, tú no eres, o sea, como docente o como creador de contenidos o como usuario activo, co-creador, no eres literalmente tu usuario, ¿no? No, claro. Es decir, te tienes que separar también un poco de la tecnología va orientada a un target específico que no eres tú como creador, sino es otra persona. Entonces tienes que entender un poco cuál es su cultura, de dónde viene, qué es lo que ya tiene aprendido, sobre todo para también generarle las interacciones correctas, ¿no? Sí. Y bueno, y de hecho, justamente similar a lo que comentas y a lo que planteaba Jorge, yo también tuve una experiencia en clase, dando clases de motion graphics para VR. Y la sensación que tuve, porque ¿qué pasaba? Era un grupo de 17 personas, pero solamente había 4 gafas en clase. Y estas gafas no las podían llevar a casa, tenían que trabajar con ellas solamente en el centro educativo. Y claro, no todos los estudiantes hicieron, digamos, la tarea de ver experiencias. Yo les ponía muchísimas experiencias en clase, pero después los animaba a que las pidieran y siguieran viendo más contenido. Entonces, es curioso, pero en los trabajos finales se notó quienes tenían, por un lado, un background gamer, o sea, quienes habían, y además gamer VR, había un par de chicas que tenían dispositivos y habían jugado experiencias y juegos VR, y se notó la diferencia entre quienes lo habían probado y habían estado echándole horas a distintas experiencias y quienes no, quienes solamente habían de repente sí que habían visto muchos contenidos, pero en sus versiones web. Entonces, aquellos que sí que lo habían tratado, lo habían utilizado en primera persona mucho más, fueron capaces de desarrollar interfaces y animaciones que respondían mucho más a la manera de interactuar del usuario en primera persona. Entonces, claro, de alguna manera esto me lleva también a un comentario que hacía Elena y que también lo dejó caer Jorge de alguna forma, y es el tema de que los profesores deben perderle el miedo a estas plataformas y precisamente animar a los estudiantes a esa visión constante de contenido, porque al final esto va a ser el futuro, o sea, se está convirtiendo en una herramienta más de la educación, y tanto estudiantes como alumnos tenemos que empezar a familiarizarnos con ella. Entonces, bueno, esto nos lleva también a cómo se hace entonces un proceso de onboarding con alumnos cuando queremos trabajar con este tipo de tecnologías. Y Jorge nos cuenta cómo lo hizo él. Por ejemplo, ¿dónde hice yo el onboarding con mis alumnos? ¿Vale? Y lo pensé mucho y digo, cuando les la manera de acudir a donde yo estaba es que eran ya amigos míos de mi usuario de VRChat, y les dije, simplemente tenéis que uniros al mundo en el cual estoy yo. Entráis en el menú, tal, Jorge, que le encuentro aquí, ¿vale? Unirme a su mundo. Entonces ellos no saben en qué mundo estoy yo, lo pueden mirar si quieren, pero no.
Si no, se van a unir ahí y van a aparecer donde estoy yo. Entonces pensé, y ahí en ese lugar iba a hacerles el onboarding técnico, explicarles los menús, explicar una serie de cosas, una serie de reglas, una serie de comportamientos, para que luego la presentación con el PPT, con el PowerPoint funcionara bien, las dinámicas de avatares funcionara bien, y eso no fuera un caos y un gallinero, ¿no? Había que generar un poco de educación. Y aparte cuestiones técnicas del micro, de hacer respawn, de tal cual, una serie de cosas que tenía que explicarles de inicio. Y pensé, ¿dónde me gustaría que estuvieran, no? Y al final dije, wow, me gustaría que fuera un lugar que llame la atención. Entonces dije, miré muchos mundos y elegí el gran comedor de Hogwarts, con todas las velas ahí en el cielo, ¿vale? Entonces, wow, entras ahí, joder, y estás dando una primera clase tal en el gran comedor de Hogwarts, ¿ah? De Harry Potter, con las velas así colgando mágicas, joder, pues mola. Claramente Jorge entiende a sus alumnos y cuál es el background que tienen. Sí, Dio y en el mola, clavo. mola Y mucho. mola. O sea, a mí me mete un profesor y me dice, oye, es que nos vamos a ir a hacer una clase en Hogwarts. Digo, pues mola. Pues sí, claro, así sí quiero aprender, ¿no? Totalmente. Y claro, entonces también me decía él que había que también tener ciertas precauciones al momento de hacer estos onboardings. Fíjate, en este caso eran todos alumnos que ya tenían sus gafas de VR, que tenían ya experiencia VR, y aún así no puedes dar por sentado las cosas. No puedes dar por sentado las cosas porque todavía pues eso, esa cultura de VR, a pesar de que alguien haya jugado tal cual, no cala todavía. Para conseguir que cale, hay que echarle muchísimas horas, muchos años, mucho tiempo para conseguir que cale. No por tener las gafas 4 meses o 5 meses y haber jugado unas cosas y haber visto 20, 30 cosas, tienes ese conocimiento un poco del medio como para sentirte más o menos, con cierta cintura para resolver problemas a nivel de experiencia de usuario, ¿no? De UX. Y hay que guiar mucho, hay que tener mucho cuidado con los onboarding, para que la gente se siente cómoda, sepa lo que tiene que hacer, si está perdida, qué pasa. Wow. Esos son problemas que a lo mejor no tendremos aquí a X años, pero hace 6 años yo pensaba que hoy no existirían esos problemas y existían totalmente porque, fíjate, estamos en el año 1, como quien dice realmente, ¿no? Totalmente, estamos en el año 1. De hecho, este comentario que hice me ataca directamente. Y es el hecho de, lo que ya hablamos en capítulos anteriores de las interacciones en XR. O sea, son interacciones además que no son naturales para el usuario. El usuario no sabe que tiene que mover la mano para mover el tal. La interacción con el gaze, con la rotación de cabeza, ¿no? Entonces, claro, son algunos tipos de interacciones que no estamos acostumbrados de base porque es una interacción cultural, es decir, esto lo vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, digamos que me toca directamente porque la industria se va cambiando constantemente. Entonces, todavía no ha dado tiempo a establecer unas bases, digamos, de cómo interactuar o cómo son los criterios, digamos, para hacer esas herramientas estos proyectos XR, tal cual como están en cine. Por ejemplo, en el cine sí que sabes lo que es un corte, una transición, un primer plano, un plano general, no sé qué. En las XR todavía estamos generándolo, estamos creándolo, estamos haciendo el libro blanco del XR. Entonces es un poquito difícil que haya esa cultura, ¿no? Porque todavía se está y es cambiando. Que en el proceso del cine tuvimos más tiempo para digerirlo porque tecnológicamente también el mundo iba más lento. Ahora la creación de contenidos va a 1000, pero la gente tiene muy poco tiempo para digerir lo que pasa y además para tener acceso a ello. Sí, yo creo que es cuestión de años, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero poco a poco. De hecho, se están incorporando, como dije el ejemplo de Instagram, ¿no? Se están incorporando interacciones de una manera muy sutil, por ejemplo, como los filtros de Instagram o cosas así, ¿no? Que es tecnología de realidad aumentada, realidad mixta, de hecho. Entonces es como poco a poco, ¿no? Vamos a ir... gradualmente lo vamos metiendo, ¿no? Sí. Bueno, justamente lo que comentas, ¿no? La industria está cambiando muy rápidamente y me pareció muy interesante un comentario que hizo Elena sobre cómo las empresas que crean este tipo de contenidos educativos se tienen que adaptar. Y creo que esto realmente aplica a cualquier empresa que genere contenidos XR. Yo creo que la velocidad de cambio y el aprendizaje constante más equipos flexibles son 2 características de las XR ahora y en el futuro. Por lo tanto, estamos cambiando, estamos aprendiendo permanentemente y tenemos que hacer trabajo en equipo.
Me llamó la atención que comentara que eran necesarios equipos flexibles. Y es que, claro, el tema es que un día te funciona una tecnología, pero a los 2 años o incluso menos ya es obsoleta. Totalmente. Y entonces el equipo tiene que estar constantemente actualizándose y saber que van a surgir retos, pero a muy corto plazo, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo le preguntaba también a Jorge cómo se adapta, pero en este caso cómo se adapta un docente a esta industria que cambia tan rápido. Primero están los dos palos, ¿no? El estar tú al día, intentar estar tú lo más al día posible, ¿ok? Que eso pues te lleva todo este tiempo, ¿no? Es decir, el no aburguesarte, a mí siempre me dio mucho miedo aburguesarme, ¿no? A nivel de docencia, a nivel de decir, wow, es que ya se están haciendo cosas que como ya tengo ya mi programa hecho, pues cuento mi mismo programa, pero no lo actualizo porque me ha funcionado siempre, entonces digo, bueno, siempre igual que me ha funcionado estos años, me seguirá funcionando en el futuro. Y dejas de actualizarte y te aburguesas. A mí siempre me ha dado eso bastante miedo. Entonces, uno de los retos es tú, como docente, intentar seguir lo más activo posible dentro del sector, dentro del panorama, para seguir incorporando, primero enterarte de todas esas novedades y luego incorporarlas a tu docencia, a tu planteamiento. Porque esto es que está cambiando todo a mucha velocidad. Claro, es que no somos conscientes hasta que no nos ponemos a hacer un proyecto en el que decimos, ostras, pero es que lo que hemos aprendido hace 2 días ya, ahora tenemos que aprender otra cosa, ¿no? Sí. Es curioso porque dice que no hay que aburguesarse, ¿no? Entonces quiero llevar un poquito esta idea de quedarse como estancado en el proceso educativo. Sí. Con una nueva presentación de otro testimonio que se llama Xavi Delgado, que es fundador y CEO de Coller Servicios Educativos y además es impulsador del metaverso en el terreno de la educación. Se define como evangelizador del uso pedagógico de las tecnologías en el aula, introduciendo además algo que no hemos tocado hasta ahora, que es el concepto de inteligencia artificial, blockchain, y también con herramientas XR, ¿no? Entonces, le pregunté qué modelo de educación era su ideal, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención su planteamiento, porque él es muy duro, es muy crítico con el hecho de que el rectorado de los servicios universitarios es muy firme, ¿no? Que no hay un inmovilismo a la hora de plantear, digamos, una educación diferente o no diferente desde el punto de vista desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Sí. Incluir aspectos que estén más adecuados a lo que piden las empresas, ¿no? Y vamos a escuchar un poquito cuál es el modelo que él plantea. Que la educación tiene que ser iterativa, ¿no? Tal y cual los alumnos se lo encuentran en los videojuegos, lógicamente eso es lo que también reclaman del modelo educativo, ¿no? Que sea un reto constante, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues superar determinadas pruebas, pero no la prueba de examen, ¿no? Sino realmente pruebas que se vayan planteando como una especie de gamificación, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el tema es que dices, muy bien, ¿y conseguir un token por superar una prueba? Por supuesto que sí. ¿Para qué? Pues porque evidentemente cada vez estamos acercándonos a un modelo muy americano de inversión en estudios, ¿no? Y cada vez los bancos ofrecen más créditos para estudios en universidades privadas, en centros privados, ¿no? Porque, bueno, parece ser que prometen, ¿no? Un acceso mejor al mundo laboral, cosa que es mentira, porque a diferencia de años pasados, las universidades privadas, al ir poca gente, la bolsa de empleo era como un atractivo, ¿no? Y la gente salía con empleo. Pero cada vez, al masificarse más las universidades privadas, te das cuenta que esa bolsa de empleo no puede favorecer a todos ni a todas. Entonces, con lo cual, al final, pues dices, ¿para qué vas a una universidad privada? Pues al final te das cuenta de que su modelo formativo están intentando hacer cosas distintas de las universidades públicas, pero es que ahora mismo realmente una universidad privada pues sinceramente no ofrece valor diferencial. Claro, él habla un poquito de la diferencia entre universidad privada, universidad pública, ¿no? ¿Cuál es su manera, digamos, de generar una educación que esté todo el rato iterativa, que tenga mucha parte esta de gamificación, ¿no? Sí. Incluyendo todas estas herramientas que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Pero introduce un elemento que es la economía dentro de la educación. Vamos a escuchar cómo lo explica él.
lo que decíamos de economía educativa, ¿no? Es decir, tenemos un problema y que empezó en Estados Unidos con el tema de los créditos para la formación, ¿no? Para los estudios universitarios, ¿no? Y cada vez te estás dando cuenta que aquí en España, pues cada vez estamos tendiendo hacia ese modelo, ¿no? Las matrículas son más altas y evidentemente, pues, si no recuerdo mal, pero creo que una de las carreras más caras que hay en España están alrededor de los 41.000 euros, ¿no? O sea, el primer año en una universidad privada, ¿no? Creo que era medicina, si no me equivoco mal. Entonces, claro, 41.000 euros, pues lógicamente, pues bueno, hay gente que se lo puede permitir de sobras y el común de los mortales, pues o bien te hipotecas o tal, ¿no? Entonces, si tú, en tu proceso de formación desde primaria, secundaria, bachillerato, grado de formación profesional, universidad, tú vas consiguiendo una serie de tokens, que vamos a diferenciarlo entre tokens reglados y tokens no reglados. ¿Cuáles son esos tokens reglados? Bien, pues esos tokens reglados son una presentación que yo he hecho de un trabajo, esa colaboración con un grupo, porque a veces uno siempre está con la parte de la competitividad, ¿no? Y yo creo que también se tiene que conseguir tokens de si yo ayudo a mi compañero o a mi compañera, si veo que en ese trabajo de equipo uno se ha rezagado, entonces yo le digo, pues oye, tiro de ti, ¿no? Esa parte también de generar tokens de aprendizaje de gestión emocional, ¿no? No solo de parte de contenidos, ¿no? O de elaboración, de decir, pues mira, el profesor me ha dicho que me lea este libro, lo he leído y aparte, sin que él me diga nada, lo que he hecho ha sido un resumen, ¿no? Entonces eso, en el fondo, que vaya en su wallet digital, que eso vaya quedando registrado y también en la blockchain, ¿no? De tal manera que quede secuenciado y que quede inalterable todos esos logros. Y luego los no reglados sería que, oye, por ejemplo, después del instituto hay una persona que se dedica porque le encanta la robótica y quiere, pues eso, montar robots y tal. Oye, ¿por qué esto no tiene que estar? Es que es injusto que esto no esté marcado o que esté visible en algún sitio, ¿no? ¿Por qué? Pues oye, si yo me dedico a esto porque es mi pasión, que esto también pueda a mí servirme como una manera de no solo conseguir prestigio, sino además el que yo pueda con esos tokens becarme, autobecarme. Y de tal manera que sirva para algo toda mi formación de esos años dentro de un colegio, de un instituto, de una universidad, ¿no? Entonces, que las universidades reconozcan esa moneda, digamos, educativa, ¿vale? Esa moneda intelectual, si se le quiere decir, para que los propios alumnos y alumnas se puedan becar en las instituciones y realmente la matrícula no les suponga una hipoteca para toda la vida, ¿no? O sea, un poco esa es la idea de esa economía educativa, ¿no? Muy curioso la manera en la que él comenta esa diferenciación, ¿no? de educación tradicional, ¿no? Incluyendo tecnologías también, bueno, en la entrevista que le di también incluía inteligencia artificial para hacer autoevaluaciones, etcétera, ¿no? Me parece brutal, me parece una propuesta sumamente disruptiva. Claro, creo que todavía tenemos que pasar por un proceso de eso, lo que también comenta, ¿no? De que las instituciones le vean la utilidad y lo entiendan. Creo que hay un proceso de educación de las instituciones para que puedan ver la utilidad que tienen estas tecnologías. Sin embargo, me parece muy osado y me parece muy interesante que se atreva a plantear un proyecto así de complejo, pero con un sentido tan interesante como el de, vale, yo estoy formándome toda mi vida para después poder desempeñarme en una carrera profesional. Bueno, toda esa formación de mi vida va a tener al final un impacto, ¿no? en las facilidades que pueda tener yo para formarme en eso que quiero. Sí, de hecho él habla de los talentos personales, ¿no? El fomentar el talento, y otra cosa que también ha hablado también en el audio anterior, que es la inclusividad del trabajo grupal, ¿no? Uh-huh. Es decir, al fin y al cabo, este tipo de proyectos siempre son grupales. Lo hablaba Alicia, no se aísla al alumno, se interactúa pero en otros medios, ¿no? Uh-huh. Entonces, es curioso porque esto me llevó un poquito a un debate que tuve con él sobre la formación reglada y no reglada, ¿no? Uh-huh. El por qué tenemos que siempre pensar
que para estudiar un determinado ámbito tenemos que estudiar una carrera o estudiar un ciclo formativo. Y yo aquí, mi opinión personal es un poquito que también hay otro tipo de formaciones no regladas. Por ejemplo, formarse a través de vídeos de YouTube. Es que yo me he formado gracias a tutoriales, vídeos de YouTube de otras personas que han tenido esos conocimientos, ¿no? El hecho de que la propia comunidad también te esté formando constantemente, no solamente a nivel educativo, un centro que tiene ahí el sello de no, es que esto es reglado y te sirve para ir a unas empresas. Bueno, es que el 90% de los trabajadores que han trabajado conmigo no tienen estudios, pero son absolutamente inteligentes y tienen una calidad formativa impresionante, ¿no? Yo ahí difiero solamente en un punto, y es que para mí la formación reglada puede ser beneficiosa, por ejemplo, ¿para qué? Un estudiante por sí mismo de repente no tiene acceso a determinados equipos para formarse. Sin embargo, por ejemplo, con un sistema así podría llegar a becarse y participar en una institución que sí que le puede brindar ese tipo de equipos, ese tipo de software, por ejemplo. Por otro lado, entender que los profesionales, y que cada vez pasa más, sobre todo en instituciones privadas, los profesionales que están en activo son muy valiosos. ¿Por qué? Porque están en contacto constante con la industria. Entonces, ese tipo de formadores, para mí, es valiosísimo al momento de enseñar. Creo, y ojo, sin quitarle mérito a, por ejemplo, profesores investigadores que están constantemente también nutriéndose e investigando al respecto de las diferentes áreas, creo que la parte práctica, el conocimiento del sector, a veces, sobre todo en áreas como la tuya, como la mía, el mundo audiovisual, por ejemplo, del que vengo, es importantísimo. Yo sentí, por ejemplo, que en mi formación formal, ¿no?, aprendí una serie de herramientas teóricas que quizás me hubiese gustado que estuviesen más balanceadas con la parte práctica, que luego tuve que buscar en tutoriales de internet y tuve que formarme por mi cuenta para poder, y al final, ojo, me terminé desempeñando en lo que aprendí en la parte online, ¿no? Totalmente, de hecho yo también. El hecho, y además esto viene un poquito al debate, ¿no? El hecho de que las propias empresas, hoy en día existen las propias empresas, que yo puse en comunicación con Xavi y le dije, bueno, cuál era su opinión. Hay empresas, por ejemplo, Unreal Engine, Unity, que ofrecen en sus propias plataformas videotutoriales cómo funciona su plataforma y cómo tú puedes generar un videojuego desde cero, etcétera, ¿no? Él rechazaba un poquito este tipo de empresas porque realmente rompe un poco con esa teoría de la descentralización, ¿no? El hecho de que, claro, si las empresas forman, digamos, a sus propios alumnos, lo que estás haciendo es también llevártelos a tu terreno, ¿no? Es decir, estudiar, ¿para qué? Para que estés en esa empresa concretamente. Yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. O sea, por un lado sí, pero por otro lado, en concreto, estas herramientas, Unreal Engine y Unity, son gratuitas. Y son aplicables a cualquier proyecto de cualquier empresa al final. Exacto. Entonces, a mí me gusta mucho y yo soy muy partidaria de que las propias empresas, no tanto empresas, sino, bueno, sí, las empresas creadoras de herramientas, ¿no? Porque al final estos dos proyectos, bueno, son herramientas al fin y al cabo, ¿no? Para generar otros proyectos, ¿no? Te ofrezcan cursos especializados de cómo funciona su herramienta y que desde cero puedas hacer tanto por dos vías, ¿no? Por la vía del diseño o por la vía del 3D, por la vía de la programación, lo que tú quieras. Puedas formarte para generar un proyecto totalmente funcional y con todas las herramientas a tu disposición gratuitas, sin necesidad de irte a videotutoriales, de buscarte cursos que valen 4.000 euros, de autofinanciarse ni nada, porque ellos lo que buscan realmente es que tú aprendas con sus herramientas para que luego las puedas aplicar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, siempre que haya un concepto, digamos, de libertad por parte de los alumnos en poder buscar todo tipo de opciones para que ese aprendizaje sea lo más abierto posible, ¿sabes? Que no se centre solamente en una tecnología o que no se centre solamente en una empresa, sino que puedan elegir hacia dónde quieren enfocar sus proyectos para elegir bien qué herramienta está enlazada a qué proyecto, es decir, no meter la VR con calzador, este es el mensaje que queremos transmitir. Toda esa libertad que tiene el alumno para mí es lo que debería
prevalecer en su educación. Sí, y yo creo que sí, que al final lo interesante tanto para alumnos como para docentes y para centros educativos es que las tecnologías están allí. Hay muchas de ellas, como tú dices, que son gratuitas y por lo tanto están al alcance de todos y que debemos tratar de aprovecharnos justamente de eso y de mantenernos al día, porque es que si no, la tecnología está yendo a mil y necesitamos que nuestros procesos educativos también estén a ese nivel. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado de la educación XR desde el punto de vista de empresas creadoras de contenido, docentes e instituciones educativas. Para conocer más sobre este sector, te recomendamos experimentar con las tecnologías inmersivas. Si eres docente y quieres incluir estas herramientas en tus procesos, te invitamos a seguir los proyectos y cuentas de nuestros expertos. Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcast. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo y Victoria Tormo por guiarnos y darnos visibilidad en el maravilloso mundo de las redes sociales, y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.